El silencio antes de la tormenta no siempre es silencio. ¿Alguna vez has sentido que el aire se vuelve tan pesado que podrías cortarlo con un cuchillo justo antes de que tu mundo se rompa en 1000 pedazos? En el Hogar de la Esperanza, un orfanato en las afueras de Madrid donde el olor a lejía libraba una batalla perdida contra el de la humedad y los sueños rotos, ese aire era hoy anormalmente denso, casi irrespirable. Los niños, una treintena de almas en miniatura vestidas con sus ropas de domingo, ligeramente descoloridas, una talla más grandes, con el cuello de las camisas rozando sus barbillas y los bajos de los pantalones amenazando con hacerles tropezar, formaban una línea imperfecta y temblorosa. Sus miradas, una mezcla de esperanza desesperada y miedo aprendido, se clavaban en el hombre que paseaba frente a ellos como un general inspeccionando a sus tropas. Se llamaba Ricardo Balbuena, un millonario de edad avanzada, cuyo traje de lino gris parecía repeler el polvo y la miseria del viejo salón con una arrogancia silenciosa. Su presencia era un evento, un eclipse que oscurecía la rutina gris del orfanato. Cada paso que daba sobre el parqué resquebrajado, quejándose bajo su peso, iba acompañado del rítmico y metálico asterisco toc asterisco de su bastón con empuñadura de plata. No era solo un apoyo, era un metrónomo que marcaba el pulso de la ansiedad colectiva. Un sonido que puntuaba el silencio expectante y lo hacía aún más profundo, más aterrador. Era el sonido de un poder que podía cambiar una vida o destruirla con el mismo gesto displicente, y todos los niños lo sabían. Contenían la respiración, esperando el veredicto, sin saber que el juicio ya había comenzado mucho antes de que él entrara por esa puerta. Hay historias que necesitan ser contadas porque resuenan en los rincones silenciosos de nuestras propias vidas, en esos momentos en los que nos hemos sentido juzgados, invisibles o rotos por el poder de otro. La historia de Amara es una de ellas, un eco que viaja desde este salón polvoriento hasta el lugar donde te encuentras ahora mismo. Comenta de dónde nos asistes y toca en suscribirte ahora. Es gratis si no sales del vídeo. Porque lo que estás a punto de ver es un testimonio de que la fuerza más grande no reside en el dinero o el estatus, sino en la memoria que nos ancla a quienes somos. Don Ricardo Balbuena continuaba su paseo, lento, deliberado. Sus zapatos, de un cuero tan brillante que reflejaban las caras ansiosas de los niños como espejos deformes, no producían ningún sonido, dejando todo el protagonismo al golpe seco y autoritario del bastón. Su mirada, fría y analítica, recorría la fila de rostros como un tasador evaluando mercancía. Pasaba de un niño a otro, deteniéndose una fracción de segundo en cada uno, un gesto que encendía una chispa de esperanza antes de apagarla con su indiferencia al seguir adelante. Los niños se esforzaban por mantener la compostura, por ofrecer la mejor versión de sí mismos. Sonrisas forzadas que no llegaban a los ojos, espaldas anormalmente rectas, manos entrelazadas con tanta fuerza que los nudillos se volvían blancos. Cada uno de ellos era un pequeño universo de anhelos, un grito silencioso pidiendo ser elegido, ser visto, ser salvado de la invisibilidad a la que el mundo les había condenado. La directora del centro, una mujer de rostro cansado pero amable, observaba desde una esquina, sus manos retorciendo un pañuelo gastado, su impotencia tan palpable como el olor a humedad en las paredes. En medio de esa línea de esperanza forzada, se encontraba Amara. Una niña de 10 años de piel oscura, y ojos tan grandes y profundos, que parecían contener todas las historias no contadas del mundo, todas las tristezas silenciosas y las alegrías robadas. A diferencia de los demás, que se estiraban hacia la luz de la atención de Balbuena como girasoles desesperados, Amara permanecía ligeramente encorvada, con los hombros caídos, en un intento instintivo de hacerse invisible, de fundirse con las sombras del viejo salón. Su cuerpo entero era una súplica para que la pasaran por alto. Sus manos, pequeñas y ásperas por ayudar en la limpieza, por frotar suelos y pelar patatas, no estaban entrelazadas en una pose de buena conducta. Se aferraban con una fuerza callada a la falda de su vestido, un trozo de tela que alguna vez fue amarillo brillante, pero que ahora se había rendido a un tono pálido y cansado, como ella. Amara no buscaba la atención de Balbuena, no anhelaba un nuevo hogar ni soñaba con los lujos que él representaba. Solo deseaba una cosa con cada fibra de su ser, que el día terminase, que el hombre del bastón de plata se fuera, y que el silencio del salón volviera a ser un silencio normal, vacío, en lugar de este silencio cargado de juicio. Para ella, la esperanza no era un pájaro que cantaba en el alma, era un músculo agotado,
dolorido por haber sido flexionado demasiadas veces sin obtener ningún resultado. Era una herida que había aprendido a no tocar, y mientras el hombre se acercaba, ella se encogía un poco más, rezando a un dios en el que ya no estaba segura de creer. Y entonces, el metrónomo se detuvo. El asterisco toca asterisco del bastón cesó. El silencio se hizo absoluto. Don Ricardo se había parado justo frente a ella. Su sombra alta y delgada la cubrió por completo, sumiéndola en una penumbra fría. Amara sintió el peso de su mirada sin necesidad de levantar la vista. Era una mirada fría, analítica, que la recorría de arriba abajo, no como a una niña, sino como a un objeto curioso, imperfecto. Una sonrisa condescendiente, fina y cruel, se dibujó en sus labios. Sus ojos se desviaron por un instante hacia la pared, donde colgaba un viejo póster descolorido de una bailarina de ballet, en una pose clásica, un vestigio de algún intento pasado por traer belleza a aquel lugar. Dicen que el arte ennoblece el alma, musitó Balbuena, su voz resonando en el salón cavernoso, cada sílaba goteando desdén. Se giró hacia la directora, que dio un respingo al sentirse interpelada. Pero hay almas que sencillamente no están hechas para ciertas noblezas. Su mirada, afilada como un cuchillo, volvió a clavarse en Amara, que seguía con la cabeza gacha, sintiendo cómo el calor subía por su cuello. Tú, dijo, y la palabra fue un golpe seco. Levantó el bastón, y la punta de plata se detuvo a escasos centímetros del pecho de la niña, señalándola. Amara se estremeció ante el gesto, una invasión, una profanación de su pequeño espacio de invisibilidad. ¿Sabes lo que es un vals? Amara no respondió. No podía. Las palabras se habían atascado en su garganta, formando un nudo tan apretado que le impedía respirar. Solo pudo apretar más fuerte la tela de su vestido, anclándose a lo único tangible en un mundo que se disolvía en humillación. Un murmullo de conmoción y pena recorrió la fila de niños. Algunos desviaron la mirada, incapaces de soportar la crueldad del espectáculo. Otros, en cambio, observaban con una morbosa curiosidad, atrapados entre la lástima por su compañera y el alivio de no ser ellos los señalados. La directora, con el rostro pálido de ira y espanto, dio un paso al frente, su instinto protector finalmente venciendo a su miedo. Abrió la boca para intervenir, para detener aquella tortura psicológica, pero Balbuena, sin siquiera mirarla, levantó una mano con una autoridad imperiosa, un gesto seco que la silenció, y la devolvió a su lugar, impotente. Hagamos un trato, pequeña, continuó el millonario, y su tono burlón impregnaba cada sílaba, convirtiendo la oferta en un insulto. Sacó del bolsillo de su chaqueta un móvil de última gama, un objeto de un futuro brillante que no tenía cabida en aquel presente decrépito. Con un par de toques de su pulgar, una pieza de Strauss inundó el salón. Asterisco el Danubio azul asterisco. El sonido era cristalino, perfecto, una cascada de notas elegantes que chocaba violentamente con la decadencia del lugar, con el polvo, con las paredes desconchadas. Si puedes bailar este vals, dijo Balbuena, su sonrisa ensanchándose, te adoptaré. Te daré todo lo que el dinero puede comprar. Y en sus ojos no había ni una pizca de caridad, solo el placer sádico de quien sabe que ha tendido una trampa imposible. El silencio que siguió a sus palabras fue más pesado, más opresivo que cualquier sonido. La música seguía sonando, pero parecía haberse ahogado en la densidad de la humillación. Era un juego cruel, una exhibición pública diseñada para exponer la distancia insalvable entre sus dos mundos, para demostrarle a ella, y a todos los demás, cuál era su lugar. Era un recordatorio de que ni siquiera sus sueños más básicos eran accesibles. Los otros niños contenían la respiración, paralizados. La directora se llevó una mano a la boca, sus ojos llenos de una angustia que no podía expresar. El rostro de don Ricardo era una máscara de arrogancia triunfante, esperando el desenlace inevitable. La negativa balbuceante, las lágrimas de impotencia, la rendición de la niña. Pero en los ojos de Amara, cuando finalmente los levantó, no había lágrimas. Había un destello. Una chispa de desafío que nadie, y menos que nadie Ricardo Balbuena esperaba. Porque ese vals, esa melodía que él usaba como arma, no era un sonido ajeno para ella. Era el eco de una memoria casi borrada, el tesoro mejor guardado de su corazón, su madre, una limpiadora en una casa adinerada, tarareando esa misma melodía mientras le enseñaba los pasos a escondidas en la cocina,
girando entre el olor a cera para suelos y el pan recién hecho. Era su secreto. Un baile robado en un mundo que no les pertenecía. Para Amara, bailar no era una cuestión de técnica o de nobleza. Era el único hilo que todavía la conectaba con el amor que había perdido. Lentamente, con una calma que descolocó a todos, Amara soltó la falda de su vestido. Se agachó y se quitó sus zapatos gastados, dejando sus pies descalzos sobre la madera fría y polvorienta. Levantó la barbilla, y por primera vez, su mirada se encontró directamente con la de Ricardo Balbuena. No había súplica en sus ojos, solo una determinación silenciosa y profunda como el océano. Mientras la melodía del vals seguía flotando en el aire, Amara levantó sus brazos, adoptando la postura inicial, sola en el centro del salón. La sonrisa del millonario titubeó por una fracción de segundo, una microexpresión de sorpresa que no logró ocultar del todo. El destino de Amara ya no dependía de la caridad de un hombre rico, sino de los 3 tiempos de un compás que era, para ella, el latido del corazón de su madre. El primer paso fue un susurro. Un deslizamiento tímido de sus pies descalzos sobre la madera polvorienta, un eco de las instrucciones de su madre en la penumbra de una cocina lejana. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Su cuerpo, pequeño y frágil, se movió con una memoria que no residía en sus músculos, sino en su alma. No miraba a nadie, sus ojos estaban fijos en un punto invisible en el pasado, en un rostro sonriente que solo ella podía ver. Hay momentos que definen una vida, encrucijadas silenciosas donde el coraje de un solo individuo puede cambiar el curso de todo. Estás presenciando uno de esos momentos. Comenta de dónde nos ves y toca en suscribirte ahora. Es gratis y no sales del vídeo. El salón del orfanato se disolvió, ya no estaba allí. Estaba de nuevo en la cocina de aquella casa grande, el aire olía a cera y a pan recién hecho. Su madre, con las manos siempre cansadas pero la risa siempre joven, la tomaba por la cintura y le susurraba al oído. Siente la música, mi estrella. No pienses, solo siéntela. Es nuestro secreto. Cada giro que Amara daba ahora sobre el parqué agrietado, era un recuerdo de aquel abrazo, cada paso era una sílaba de una canción de cuna olvidada. ¿Podría un secreto guardado en el corazón ser lo bastante fuerte como para abrir las puertas de una jaula? Ricardo Balbuena observaba, su sorpresa inicial transformándose en una fría curiosidad. La sonrisa condescendiente se había borrado de su rostro, reemplazada por una línea dura y analítica. Ya no veía a una niña indefensa, sino una anomalía, una pieza que no encajaba en su visión ordenada y jerárquica del mundo. Y las anomalías, en su experiencia, debían ser examinadas, diseccionadas, y en última instancia descartadas. Un recuerdo no es suficiente para comprar un futuro. ¿O sí lo es? La música fluía, elegante y aristocrática, mientras los pies descalzos y sucios de Amara dibujaban figuras sobre el suelo. El contraste era una bofetada silenciosa, una microhumillación que Balbuena saboreaba. La regla no escrita de aquel lugar era que la belleza pertenecía a otro mundo, uno al que aquellos niños jamás tendrían acceso. Verla profanar aquel vals con su pobreza era, a la vez, fascinante y ofensivo para él. En su mente, una frase se repetía, fría y cortante, una casualidad. Un par de pasos aprendidos de la televisión. No durará. Esperaba el error, el tropiezo, la caída que confirmaría sus prejuicios y restauraría el orden natural de las cosas. Pero el error no llegaba. Al contrario, a medida que la melodía avanzaba, los movimientos de Amara se volvían más seguros, más fluidos. Dejó de ser una imitación para convertirse en una interpretación. Cerró los ojos, y el gesto la transformó. Ya no bailaba para el millonario, ni para la directora, ni siquiera para los otros niños, que ahora la miraban con una mezcla de asombro y veneración. Bailaba para su madre. Cada giro era una conversación, cada paso una caricia que cruzaba la barrera de la muerte. Estaba reclamando su historia, convirtiendo un acto de humillación en un sagrado homenaje. El asterisco toc asterisco del bastón contra el suelo rompió el encanto por un instante, un único golpe, seco, impaciente. La máscara de compostura de Ricardo Balbuena comenzaba a agrietarse. Había algo en la pureza de aquel baile, en la dignidad de aquella niña descalza, que le resultaba intolerable. Era un lenguaje que él no hablaba, una forma de riqueza que su fortuna no podía comprar. Y lo que no podía poseer, lo despreciaba. Su mandíbula se tensó, una vena latiendo en su sien.
La música alcanzó su crescendo, una cascada de notas rápidas y giros complejos. Era la prueba final. El salón entero contuvo la respiración. Los pequeños pies de Amara volaban sobre la madera. 1, 2, 3, giro. 1, 2, 3, giro. Y entonces, la punta de su pie se enganchó en una astilla levantada del viejo suelo. Un pequeño traspié, un desequilibrio casi imperceptible pero suficiente. Una exclamación ahogada recorrió la fila de niños. En el rostro de Balbuena la sonrisa cruel regresó, triunfante. Era el momento que había estado esperando. La caída era inminente. Pero Amara no cayó. En esa fracción de segundo en la que el mundo se detuvo, en lugar de luchar contra el desequilibrio, lo abrazó. Incorporó el tropiezo al movimiento, convirtiéndolo en una inclinación, una pausa dramática y llena de sentimiento antes de lanzarse a un último giro, más apasionado y libre que todos los anteriores. Aterrizó suavemente, con los brazos extendidos, el pecho henchido de aire y de vida. Y entonces abrió los ojos, y miró directamente a Ricardo Balbuena, no con desafío, sino con la calma invencible de quien sabe quién es. Su arrogancia se hizo añicos contra el silencio. Si este giro te ha sorprendido, deja tu like, y ayuda a que la historia llegue más lejos. La última nota del vals vibró en el aire y se desvaneció, dejando un silencio que ya no era de miedo sino de asombro. El poder en aquella sala había cambiado de manos. No dejes que esta historia se detenga aquí. Compártela con alguien que necesite oír esto ahora. La última nota del vals vibró en el aire y se desvaneció, dejando un silencio que ya no era de miedo sino de puro asombro. El rostro de Ricardo Balbuena, antes una máscara de desdén, era ahora un lienzo pálido donde luchaban la incredulidad y una furia helada. El poder en aquella sala había cambiado de manos, no a través de un grito, sino del eco silencioso de unos pies descalzos. Los otros niños, que momentos antes contenían la respiración por compasión o por alivio, ahora la soltaban en un susurro colectivo de admiración. En sus miradas, Amara ya no era la invisible. Era la prueba viviente de que la dignidad no se puede comprar. La directora se llevó una mano al corazón, y las lágrimas que por fin rodaron por sus mejillas no eran de pena, sino de una victoria que se sentía tan propia como el aire que volvía a llenar sus pulmones. Si este giro te ha sorprendido, deja tu like y ayuda a que la historia llegue más lejos. No dejes que esta historia se detenga aquí, compártela con alguien que necesite oír esto ahora. El rostro de Ricardo Balbuena era una tormenta contenida. La arrogancia se había resquebrajado, revelando debajo una capa de furia helada, casi de ofensa personal. Había perdido el control del relato, y un hombre como él no toleraba que le arrebataran la pluma. El silencio en el salón ya no le pertenecía, era de ella, tejido con la dignidad de sus pies descalzos, y el eco de una melodía que había hecho suya. Los otros niños la miraban como si acabaran de presenciar un milagro, con los ojos muy abiertos, una mezcla de asombro, y un incipiente orgullo que nunca antes habían sentido como propio. Fue Balbuena quien rompió el hechizo. Su voz, cuando habló, ya no era condescendiente sino afilada como un trozo de cristal roto. Un truco de circo, dijo, y las palabras cayeron como piedras en un pozo. Una imitación pasable, aprendida de alguna pantalla rota. No confundas la suerte con el talento, niña. Caminó hacia ella, y el asterisco toca asterisco de su bastón volvió a sonar, pero ahora era un golpeteo airado, irregular, el ritmo de un corazón furioso. Se detuvo a un palmo de ella, invadiendo su espacio, intentando empequeñecerla de nuevo con su sola presencia física. Un trato es un trato, continuó, su voz bajando a un siseo conspirador. Pero mi mundo tiene reglas que tú no entiendes. Bailar es una cosa. Pertenecer es otra muy distinta. Sus ojos se desviaron de nuevo hacia el viejo póster de la bailarina en la pared. Una nueva idea, cruel y precisa, se formó en su mente. La belleza sin conocimiento es vulgar. La nobleza requiere un linaje, una cultura que no se aprende fregando suelos. Se volvió hacia ella. La trampa perfectamente tendida. Así que te haré una última pregunta. Una prueba final para demostrar que eres algo más que una mona de imitación. Mientras la miraba fija en sus ojos profundos que no se apartaban, un pensamiento frío y claro atravesó su mente. No es solo una niña, es un símbolo. Y los símbolos deben ser aplastados antes de que puedan inspirar a otros. Comprendió en ese instante que su juego había dejado de ser un capricho.
se había convertido en una batalla por el orden natural de su universo, un universo en el que la gente como ella no ganaba. Dime, dijo Balbuena, su voz resonando con una autoridad recuperada, el nombre de la primera bailarina que interpretó el papel de Giselle en la Ópera de París en 1841. La pregunta cayó en el salón como una sentencia de muerte. El aire se escapó de los pulmones de la directora en un jadeo ahogado. Era una pregunta imposible, una barrera de conocimiento diseñada para ser infranqueable. La chispa en los ojos de Amara vaciló, casi se extinguió. La esperanza que había florecido en su pecho se marchitó de golpe, reemplazada por el frío familiar de la impotencia. Sus hombros volvieron a encorvarse, su cabeza a inclinarse. La victoria se sentía ahora como la más cruel de las bromas. Por un instante, estuvo a punto de rendirse, de murmurar un no sé, y volver a su lugar en la fila, a su invisibilidad. Sintió el frío de la madera bajo sus pies, el picor de la tela gastada de su vestido, el latido acelerado de su corazón en la garganta como un pájaro atrapado. El peso de todas las miradas la aplastaba. Si estás sintiendo cada momento de esta jornada, deja un corazón en los comentarios, para que yo lo sepa. Pero entonces, en medio de ese torbellino de derrota, otro recuerdo emergió, no de un baile, sino de una voz. La voz de su madre, leyéndole en susurros de un libro viejo que había encontrado en la basura de la gran casa, un libro sobre historias lejanas y mujeres valientes. Y una palabra, un nombre, brilló en su memoria, como una brasa solitaria en la oscuridad. La pregunta de Balbuena cayó sobre el salón como una losa, aplastando el aire, robándole el oxígeno a la pequeña victoria de Amara. El silencio regresó, pero esta vez era un silencio de ejecución. En el rostro del millonario había reaparecido la sonrisa, ahora con el brillo depredador de quien acorrala a su presa y disfruta de su pánico. Era un jaque mate. Un movimiento final y cruel para demostrar que el conocimiento, el verdadero poder, le pertenecía a él y a su mundo. Amara sintió el frío de la madera bajo sus pies descalzos treparle por las venas. La tela áspera del vestido era un ancla a una realidad que se deshacía. El mundo la observaba, esperando la única respuesta posible, él, no sé, que la devolvería a su lugar, a la invisibilidad. Pero justo ahí, en el fondo del pozo de la desesperación, la brasa de aquel recuerdo se negó a extinguirse. La voz de su madre, en la penumbra de la cocina, no solo tarareaba melodías, a veces leía fragmentos de un libro viejo con la cubierta rota que había rescatado de la basura, un libro sobre bailarinas de pies mágicos y destinos imposibles. Y un nombre, exótico y musical, había quedado grabado en su memoria infantil como una pequeña joya secreta. Amara levantó la cabeza, despacio. Sus ojos, otra vez fijos en los de Balbuena, ya no reflejaban miedo, sino la calma serena de un puerto después de la tormenta. Abrió la boca y su voz, apenas un susurro, resonó en el silencio con la fuerza de un trueno. Carlota Grisi. El nombre correcto, preciso, imposible, golpeó a Ricardo Balbuena, con la fuerza de una bofetada física. Dio un imperceptible paso atrás, un movimiento instintivo de retirada. Su mano se aferró con tanta fuerza a la empuñadura de plata del bastón, que los nudillos se le pusieron blancos, como si intentara estrangular al mismísimo silencio que ahora lo juzgaba. La máscara de arrogancia controlada se hizo añicos, revelando un rostro pálido de pura incredulidad. Por una fracción de segundo, el millonario, el hombre de poder, desapareció, y en su lugar quedó un anciano desconcertado, vulnerable, expuesto ante 30 pares de ojos infantiles que eran testigos de su caída. Su mirada barrió la sala, ya no con desdén, sino con una nueva y amarga lucidez. Vio a la directora con las manos juntas sobre el pecho, llorando en silencio. Vio a los otros niños, y ya no era miedo lo que había en sus ojos, sino algo mucho más peligroso. La semilla de la posibilidad. Comprendió en ese instante la verdadera naturaleza de su derrota. No había sido vencido por el conocimiento, sino por algo que él nunca podría poseer. Una herencia de amor tan poderosa que podía convertir el suelo polvoriento de un orfanato en el escenario de la Ópera de París y la memoria de una sputunas prosuluna, limpiadora en una biblioteca inexpugnable. Tras un silencio que pareció durar una eternidad, Balbuena se irguió. Recompuso su rostro en una máscara neutra, pero la derrota persistía en la rigidez de su postura, en la ausencia total de color en sus mejillas. Carraspeó, y su voz sonó ronca, despojada de toda su musicalidad arrogante. Señora directora, dijo, sin mirarla,
con la vista perdida en la pared desconchada. Inicie los trámites. La niña viene conmigo. Las palabras no fueron una concesión generosa, sino el pago de una deuda, una rendición pronunciada con los dientes apretados. En el salón no hubo una explosión de alegría. La victoria de Amara era silenciosa, profunda y extrañamente solitaria. Amara no levantó la vista. Su mirada bajó hasta sus pies descalzos, cubiertos de polvo, anclados a la madera que había sido su escenario y su salvación. No era el vals ni el nombre de una bailarina lo que la había salvado. Era la memoria, el amor invisible pero indestructible que su madre le había dejado como única herencia. En aquel salón donde la riqueza había intentado humillar a la pobreza, la lección era clara. La verdadera nobleza no se viste de lino ni se apoya en bastones de plata. Nace del corazón y se hace invencible en el recuerdo. El botón rojo de suscripción está aquí abajo, al lado de mi nombre. Haz clic en él y ven a la próxima historia. Amara no se fue de allí para olvidar. Se fue para recordar con más fuerza. Mientras el coche de lujo de Balbuena se alejaba, un vehículo silencioso que olía a cuero y a un mundo estéril, ella no miró atrás con lágrimas. Su reflejo en la ventanilla le devolvía la imagen de una niña que llevaba consigo el polvo sagrado de aquel suelo en la planta de sus pies. Don Ricardo a su lado no había adoptado a una huérfana. Había invitado a su vida a un espejo, a un recordatorio constante de una riqueza que su dinero no podía tocar. Años después, el hogar de la esperanza ya no olía a lejía luchando contra la humedad. Olía a pintura fresca, a libros nuevos y, a veces, a pan recién hecho. En el viejo salón, el parqué agrietado fue reemplazado, pero una de las viejas tablas, la que tenía la astilla donde Amara casi cayó, fue enmarcada y colgada en la pared, justo debajo del póster de la bailarina. Se convirtió en una reliquia, el testimonio de un milagro. Y a cada nuevo niño que llegaba con el miedo en los ojos, la directora, ahora con menos arrugas de preocupación y más de sonrisa, no le contaba las reglas. Le contaba una historia. La leyenda de Amara, la niña que enseñó a un rey, que la verdadera nobleza no reside en la sangre ni en el oro, sino en la memoria que nos mantiene en pie, cuando el mundo intenta ponernos de rodillas.